Vamos a ver el tema 1.5 que se llama tercer criterio de congruencia de triángulos. En los dos temas anteriores vimos el primer criterio que es LLL o lado, lado, lado. El segundo criterio que es ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Y ahora vamos a ver el tercero que ya va a ver cómo se llama. Primero le damos la letra P. Utilizando regla, transportador y compás realiza lo siguiente. Primero, literal A. Construye un triángulo utilizando los dos segmentos y el ángulo de la derecha como dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Esto es muy importante que usted se lo aprenda y se lo memorice para que no tenga problemas a la hora de estar tratando de verificar cuál criterio es el que usted el que tiene en el triángulo o el que puede usar, ¿verdad? Vea algo muy importante, aquí dice ángulo comprendido entre ellos. Esta palabra comprendido entre ellos significa que usted tiene que observar que el ángulo que le den, en este caso, en el ejemplo, es el ángulo C, tiene que exactamente salir de los dos segmentos, de la unión de los dos segmentos que a usted le den, o que se le tiene que formar el ángulo por medio de esos dos segmentos. ¿Qué quiere decir? Si usted puede ver, aquí hay algo curioso o común, que es en ambos segmentos tiene una parte donde dice C o un vértice C. ¿Qué quiere decir? Que estos dos segmentos se tienen que unir exactamente por estas esquinas o por estos vértices. ¿Por qué? Porque si usted se fija, el ángulo es C, ¿verdad? Por lo tanto, el ángulo que se me va a formar con los dos segmentos al hacer la abertura va a ser el ángulo C, y aquí están para que usted ya solo venga y los coloque, ¿verdad? Otra cosa, comprendido entre ellos significa eso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tomo este segmento como referencia, ¿verdad? Entonces tendría que colocar tocando esta puntita con esta, ¿verdad? Entonces podría ser que me saliera así, más o menos. Quiere decir que este ángulo C tendría que salirme exactamente de aquí, ¿ve? No me va a salir de acá, porque acá ya no estaría comprendido entre ellos, porque estaría tocando otro segmento muy diferente. Entonces tiene que fijarse que tenga los dos segmentos y el ángulo comprendido entre ellos, ¿verdad? Y luego en el literal B, compara los resultados obtenidos con otros estudiantes de tu grado, como son los triángulos. Leamos la solución. Para construir el triángulo a partir de la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se realiza lo siguiente. Primero, traza un segmento de longitud BC. Es el segmento más pequeño. Ese va a ser su guía. Luego, con su transportador va a venir y va a medir el ángulo C. Ya sabe cómo se utiliza, ¿verdad? Lo pone acá exactamente y empieza a medir la abertura para ver cuánto es lo que tiene. Y así más o menos usted da la misma abertura. Luego traza una circunferencia de radio C. Con su compás con su compás va a venir usted y va a tomar la medida del segmento CA. Toma la medida, más o menos así, y ya teniendo la medida, usted viene y lo coloca, ¿verdad? Para poder trazar la circunferencia, más o menos por aquí, ¿verdad? Así. Lo trazaría y usted puede hacer el trazo. Y luego dice, marca la intersección de la circunferencia y el rayo del ángulo C, ¿verdad? Une los puntos y construye el triángulo ABC. Al unirlo ya lo puede construir. Este triángulo, si usted se fija, lo puede construir de esta manera o también se puede construir al revés, ¿verdad? Viendo hacia abajo o para abajo, como usted lo quiera llamar. Y si se fija, aquí se lo construyeron primero como está aquí y luego al revés, ¿verdad? Para que usted vea que incluso aquí tienen los mismos vértices, el vértice B', C' y A', ¿verdad? Quiere decir que estos coinciden o son congruentes entre sí. Luego dice, al comparar los triángulos se observa que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales, sin importar la posición, es lo que yo les decía, ¿verdad? Es como que solamente se le diera vuelta al triángulo, pero este y este ángulo o vértice coinciden, este coincide con este y este va a coincidir con este. Por lo tanto, es como que yo diga, este lado es congruente con este lado. ¿Qué quiere decir? Que van a tener las mismas medidas. Este otro lado va a ser congruente con este otro lado. Van a ser iguales.
Ahora leamos la letra C. Tercer criterio de congruencia. Dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos, también igual, son congruentes. Este criterio es conocido como lado, ángulo, lado, LAL. No se vaya a confundir con el criterio anterior, ¿verdad? LAL. En el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B' y C', dado que BC, mira, el segmento BC es igual al segmento BC' y el ángulo C es igual al ángulo C. Estos dos ángulos van a ser exactamente iguales. Y el segmento CA es congruente con el segmento CA', ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en el lapicito? En el lapicito vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos en el del tema anterior. Vamos a comparar los pares. ¿Cómo? Recordando el criterio, tiene que tener los dos lados comprendidos entre ellos con el ángulo. Quiere decir, veamos aquí un ejemplo. En el literal A, el triángulo ABC dice el segmento BC vale 3, el segmento CA vale 4 y el ángulo C vale 50. Si usted se fija, estos dos segmentos tienen en común C, quiere decir que ahí es su unión, ¿verdad? Ahí se unen. Y el ángulo que sale de ellos vale 50. Entonces hay que verificar eso porque tienen que estar comprendidos entre ellos, ¿verdad? Luego veamos el otro, el triángulo GHI. Dice que GH vale 4, HI vale 3. Aquí están los dos ángulos. Y el ángulo H, que es el comprendido entre ellos, vale 60. Entonces hay que buscar si son o no son iguales con ellos. Estos no, obviamente, ¿verdad? Porque los ángulos, miren, son totalmente diferentes. Entonces no. Luego veamos aquí. MNO, el triángulo. OM, el segmento vale 3 y MN, el segmento vale 4, comprendido entre M, ¿verdad? Porque ahí se tocaría y se unirían los dos segmentos y sale el ángulo M que vale 60. Entonces ahí sí podríamos decir que estos dos son iguales, ¿verdad? O son congruentes. Entonces eso es prácticamente lo que usted tiene. Tiene que verificar primero si son comprendidos entre ellos y de medio de ellos sale el ángulo y luego ver si son iguales con el otro para poder decir que ellos van en pares.